días a todas. Buenos días, Irma. Estamos acá reunidas con Irma. Irma es nutrióloga. Bueno, ella se va a presentar en este momento, pero hemos recibido muchas preguntas, muchas consultas, muchas dudas acerca de lo que es nutrición. Entonces hemos decidido hacer juntas este video, yo como una persona que recibe todas sus dudas, sugerencias, preguntas, y Irma, que es la persona experta en esto. Entonces, Irma, si nos puedes tú un poco contar qué es lo que haces para que sepamos exactamente a qué tú te dedicas y cómo nos puedes ayudar. Sí, bueno, mi nombre es Irma Rendón, yo soy nutrióloga, hice mis estudios de licenciatura en Inglaterra y en este momento estoy terminando también una maestría en nutrición avanzada. Y bueno, pues lo que he platicado contigo antes, yo decidí meterme a este mundo de la nutrición, que es una cosa que yo amo desde hace muchos años. Lo decidí hacer por una cuestión muy personal. Entonces, ¿cómo fue que tú te metiste a este mundo de la nutrición? Ok, pues mira, fue una cosa muy personal. Cuando yo terminé mi primera carrera, que tenía más o menos 24 años, empecé a trabajar, me empezó a ir bien en mi trabajo y de pronto en un año subí de peso. Empecé a subir de peso, subí 10 kilos en un año. Al punto que cuando yo fui a visitar a mi familia en la ciudad de donde yo soy, pues todos se sorprendieron. O sea, me dijeron, ¿qué te pasó? Yo soy de una parte costera donde tenemos mar. Entonces yo siempre usaba pues bikinis, yo siempre era pues normal, cuerpo normal, y de pronto pues ya no, tenía que empezar a usar el traje de baño con que usaba tipo mi mamá, mi abuela, todas las tías, ¿no? Entonces primero que nada fue una cosa muy personal. Entonces yo dije, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Que estoy engordando, ¿no? Platicando con mi mamá me dijo, pues sí, hija, efectivamente, yo después de tener a mi primer hijo, como a los 21 años, nunca más volví a tener el peso que tuve antes. Entonces eso me dio, mira, yo siempre he sido una persona muy curiosa y una persona que creo mucho en la ciencia y en todos los descubrimientos, ¿sí? Y dije, no es posible que no sepamos por qué el ser humano le pasa esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo quise entender de una manera más científica esta explicación que mi mamá me había dado muy sencillamente, diciéndome, bueno, pues así somos, mírame a mí, mira a tus abuelas, a tus tías, esto es lo que somos, ¿sí? Y yo dije, no es posible que genéticamente yo esté marcada, o sea, el destino me marcó y yo no tengo nada que ver en esto. Entonces ahí fue cuando yo empecé o decidí, no, yo tengo que buscar, tengo que encontrar y tratar de entender. Entonces, pues me puse ¿por dónde empezar? ¿No? Me puse a comprar libros sobre nutrición. Lo primero que hice fue agendar una cita con una nutrióloga. Fui con esa nutrióloga tratando de entender, queriendo que me explicara qué es lo que pasaba conmigo. Porque mira, inclusive yo, pues como me estaba yendo bien en mi trabajo y demás, tú sabes, uno joven, ambicioso, yo me malpasaba, dejaba de comer inclusive y aún así subía de peso y seguía comiendo las mismas cosas de toda la vida. Entonces fui con esta nutrióloga y pues yo le preguntaba eso. ¿Qué es lo que me está pasando? Y ella me decía, no, a ver, no, tú no te preocupes, a ver, dime, ¿qué te gusta comer? Y pues yo ya le dije, ¿no? Todo lo que me gustaba comer, típico mexicano, todo empieza con tortillas, tacos, esto, lo otro. Ella me dijo, bueno, pues te voy a dar esta dieta. Me dio una dieta, según ella, que era básicamente comer lo que ya comía, más un poquito más. Y bueno, pues en 2 meses ya había subido otros 2 kilos. Entonces yo estaba un poco desesperada porque todo lo que leía eran libros de dietas. O sea, la dieta, que si la de la naranja, que la dieta de no sé, o sea, dietas. Y yo decía, no, porque yo no puedo vivir toda mi vida con dietas. Yo había visto a mi madre siempre sufriendo porque mi madre se metía a una dieta, luego se salía otra, luego una dieta. Había visto a mucha gente haciendo eso. Y yo vi que eso, pues no funcionaba, no estaba funcionando. Y efectivamente en mí no funcionó, esa dieta que me pusieron, pues no funcionó, subí de más.
Pues para hacerte el cuento corto, lo que sucedió fue que yo en un viaje de mi trabajo fui a Santiago, a Chile. Sucede que yo en esa época me mandan de trabajo a Chile, a Santiago, Chile, y llegando a la oficina donde estábamos trabajando, pues yo inmediatamente noté que las mujeres ahí, todas, de verdad, no es broma, pero todas se veían muy guapas y muy delgadas. Y yo dije, pues, ¿qué hacen? Son las chilenas, pero bueno, empecé a observar a la gente en la calle y demás, y dije, pues no son todas las chilenas, pero algo está pasando aquí en la oficina. Y efectivamente, a los pocos días, cuando ellos pues, nos convidaban a comer en el comedor de los empleados, yo me fui y me senté en esa mesa donde había un montón de mujeres, jóvenes, de mi edad, mayores y demás, y con una pues curiosidad honesta y les dije, oiga, ¿qué hacen? Están todas muy guapas y muy delgadas, ¿no? Cuando uno está preocupado por sí mismo de que algo no está muy a gusto, siempre se fija en eso, ¿no? Entonces ellas, se empezaron a reír y me dijeron, pues gracias, pues efectivamente, pues nosotros lo que hacemos es que seguimos los lineamientos de un libro. Y me empezaron a platicar de que un libro, que maravilloso, que les había cambiado la vida. Y yo dije, pues denme el nombre del libro, yo lo quiero comprar. Y efectivamente, o sea, fue lo primero que hice. Fui a la librería, compré el libro y empecé a leerlo y me hizo mucho sentido. Fue la primera vez que leí un libro que lo habían escrito dos médicos, una pareja, un hombre y una mujer, donde tenía mucho sentido porque hablaban de la ciencia y hablaban de cómo nuestro organismo, cómo nuestro cuerpo, pues metaboliza. Era la primera vez que yo escuchaba que hablaban de una edad metabólica, ¿sí? Que todos tenemos diferentes edades metabólicas y que entonces en base a eso ellos recomendaban ciertas cosas que tenías que comer y que ajustar para facilitarte siempre tener pues un cuerpo sano y un peso normal. Entonces ahí fue donde yo dije, me hace mucho sentido. Este médico también lo había escrito su libro en base a una situación muy personal. Él platicaba que él, siendo médico, siempre había sido pues un poco pasado de peso, nunca le había importado, pero él tenía un historial donde su padre había muerto a los 50 años de un infarto. Y luego él, teniendo como 40 años, cuenta que su hermano mayor muere también a los 50 y tantos años de un infarto. Entonces él dijo, yo también voy a morir, porque genéticamente parece ser que estoy predispuesto a morir como murió mi padre, mi hermano. Tengo que hacer algo. Entonces también eso a mí me hizo un clic porque, fíjate, siendo médicos, él sabía mucho de medicina, como muchos médicos pues saben mucho de medicina, de drogas, de fármacos, pero a mí también me hizo mucho clic pensar lo que él mismo decía. Él decía, yo sabía mucho de medicina, pero no sabía nada de salud. Entonces ahí fue donde a mí también me agarró esto y dije, tiene toda la razón. ¿Qué pasó? En conclusión, yo apliqué todo lo que, digamos, las recomendaciones que daban estos médicos. Y efectivamente en 2 meses yo perdí 12 kilos. La gente me decía, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿No? Mis compañeros en el trabajo, mi familia, pum, se fueron y nunca más volvieron. Pero yo no paré ahí mi interés, siempre dije, esto me interesa mucho. Empecé obviamente a ver más amigos y familia que empezaban a sufrir de problemas de salud. Yo soy mexicana, en México tenemos un problema terrible de diabetes tipo 2 y yo lo empezaba a ver por todos lados y eso pues me hacía más y más curiosa de conocer a profundidad por qué el cuerpo humano le pasa esto, ¿no? Cuáles son los triggers, qué son las cosas que lo estimulan para que suceda esto, porque a unos sí y a otros no. Total que al final, afortunadamente con mi trabajo que viví en varios países, en uno de esos pues fue Inglaterra, decidí dejar mi profesión anterior y ponerme a estudiar porque quería realmente, digamos, todo el conocimiento que yo ya había adquirido
pragmáticamente, ¿sí? Pero no académicamente, pues lo quería poner, realmente estudiar y dedicarme a esto. Entonces fue así que decidí cambiar mi profesión, estudiar nutrición, y bueno, pues dedicarme ahora a tener un consultorio y ayudar a la gente lo más que puedo. En base a lo que acabas de decir, tengo dos cosas que se me ocurren. Número uno, Sí. ahora con todo lo que está pasando con la pandemia y todo eso, la gente está más preocupada que nunca con la nutrición y con todo eso. Entonces, no solamente hay personas, mujeres, que es el principal, nuestro principal target, con lo que nosotros tenemos experiencia directa, pero también hay muchos hombres que están preocupados por eso, así como el médico que nombras, pero también más y más personas que se preocupan de esto. O sea, lo que tú haces no solamente es para madres o para mujeres, ¿no es cierto? También puede ser llevado. No, por supuesto que no. Yo lo que trabajo es con la salud de las personas. Y lo que hago es un plan personalizado de salud. Y en este caso, obviamente, mi herramienta son los alimentos. Pero obviamente yo me enfoco en cualquier persona. O sea, un hombre, el género, no importa. Trato de ayudar a personas que ya tienen una condición crónica, o sea, una enfermedad que se les diagnosticó, y obviamente lo ideal que siempre hablo con la gente es tratar de prevenir. Entonces, siempre me enfoco en esas partes también. Tienes que considerar que muchas veces estamos equivocados, no sabemos bien ciertas cosas. Por ejemplo, no sabemos que genéticamente, realmente nuestros genes nos afectan en lo que podamos tener como una condición médica, de un 5 a un 10%. ¿Sí? El 90% restante tiene que ver con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Estilo de vida, alimentación. ¿Sí? Ahora, una cosa que también dijiste que es importante, yo creo que culturalmente los latinos como que nos juntamos a comer, ¿no? Entonces es lo que tú dices, o sea, qué belleza, no sé, un montón de carbohidratos y panes, y, o sea, todo lo que fuese. Pero a la vez es difícil desprenderse de una herencia cultural también tan agradable, ¿no? Porque si uno se junta es con la gente que quiere, que le gusta comer bien y qué sé yo. Entonces, es posible combinar ambas cosas, la posibilidad de comer bien, comer en familia, comer con amigos, pero también hacerlo sanamente. Sí, absolutamente que sí. Mira, ese también es un, yo diría que es un mito. Porque todas las culturas les gusta sentarse a comer en familia, a todo el mundo, ¿verdad? Yo viví en Italia 4 años. Si tú ves a los italianos, esos son los reyes de estar en convivencia, más que nosotros, los latinoamericanos. Y los italianos, en general, una gran mayoría, tienen una salud mucho mejor que la que podemos decir que tenemos los latinoamericanos. Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿Sí? Consiste en otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a comer correctamente. ¿Sí? Y comer diferente. Porque si venimos pensando que alimentación es simplemente hábitos, en mi casa esto hacían y yo voy a seguir haciendo lo mismo, pues está mal. Tenemos que siempre cuestionarnos, ¿eso es lo correcto para mí, para mi persona, para mi genética, entre comillas, para mi estilo de vida? Siempre tenemos que estar revisando la dieta en ese sentido, y siempre obviamente lo podemos combinar con tener estas comidas familiares y demás. Sí, porque eso es algo muy admirable y muy lindo también de nuestra cultura, Por supuesto. ¿no? Ok, ahora me voy a leerte las dudas que me han escrito muchas mamás que están preocupadas por la nutrición y qué sé yo. A ver, principalmente lo que nosotros nos dedicamos es al tema de material escolar y qué sé yo, pero al ser algo integral, el ser una mamá, entonces nos han escrito muchas personas que están preocupadas por el tema alimentación. Hay algunos, como acabas de mencionar, también algunos mitos respecto a la alimentación. Yo he elegido 4 preguntas que te paso a hacer en este momento para que si nos puedes un poco guiar en esto. Por supuesto. La primera, he subido mucho de peso en mi embarazo. ¿Cuándo es la hora de empezar una dieta? ¿A los 3 meses de haber dado a luz? ¿Al terminar la lactancia? ¿Inmediatamente después de dar a luz? ¿Cuál sería la respuesta? Ok, pues mira, depende, ¿sí? Depende. Y podría decirte que lo podemos dividir en 3 casos, ¿sí? Si eres una mamá que antes
de embarazarte ya venías con un sobrepeso, ¿sí? Entonces algo nos está diciendo. Nos está diciendo que seguramente la elección de tus alimentos en general a lo mejor no ha sido la correcta, ¿sí? Si subiste mucho de peso durante el embarazo, yo te diría esto. El día siguiente a que tú des a luz, revisa tu dieta. O sea, para mí no quiero que te vayas a poner a dieta de esas de moda, como habíamos hablado, de que yo mencioné, o sea, que la keto, que si la paleo, no es de ese tipo de dietas al que me refiero. Me refiero a hacer una revisión realmente consciente de qué es lo que estás comiendo. Lo ideal sería que llevaras un diario. Escribes en tu diario qué estás comiendo, qué comiste ese día, ¿sí? Y tú misma ser muy objetiva y tratar de revisar cuáles son los alimentos que estás constantemente comiendo. Te puedes sorprender y darte cuenta que a lo mejor lo único que te estás llevando a la boca es pan, ¿sí? Entonces, no es una dieta como tal de que quiero que cortes todas las calorías, pero sí es una revisión inmediata al día siguiente que el bebé nació de cómo te estás alimentando, porque lo más seguro es que no tienes una buena nutrición, no estás nutriéndote. Y el bebé necesita, obviamente, en la lactancia, tener los nutrientes. Si no tienes los nutrientes adecuados, el bebé tampoco no los va a recibir, los recibe a través de ti con la lactación, ¿no? Entonces, yo diría que revisión inmediata. Si eres una persona que ya venías con un índice de masa corporal muy baja antes del embarazo y durante el embarazo algo pasó, subiste demasiado de peso, yo no es que te quiera poner una dieta, pero es lo mismo. Tienes que revisar qué es lo que estás comiendo. No te estoy diciendo que cortes calorías, pero sí te estoy diciendo que tienes que revisar a que sea un alimento correcto para ti y para el bebé. La tercera, digamos, tú venías de un peso normal y de repente mucha gente desafortunadamente toma el embarazo como un pretexto de que pues necesito comer más porque el bebé necesita comer más. Todavía en muchos lugares se cree que durante el embarazo debes de comer más porque estás alimentando a dos. Eso no es así, ¿sí? O sea, médicamente se ha visto, eso no ayuda, al contrario, si tú vienes con un índice de masa corporal muy alto, tienes que subir de menor peso durante el embarazo, ¿sí? Lo mismo haría, o sea, revisar. Si no revisan lo que están comiendo, pues va a ser muy difícil que empiecen a bajar de peso como debería de ser normalmente por estar en la lactancia. Entonces yo sí digo que las mamás que acaban de tener a su bebé, revisen el día siguiente de que tienen al bebé, tienen que revisar su alimentación. Y otra cosa, si no están haciendo ejercicio, yo también diría, eso es un mito. El día siguiente que uno acaba de parir, ya uno debe de estar caminando. Tienes que caminar y caminar. Si te hicieron una cesárea, obviamente no vas a poder estar subiendo escaleras y demás en las primeras 2 semanas, pero después de ahí, adelante, a caminar, subir escaleras, inclusive puedes ir a correr, ¿sí? Y hay muy buenos videos de YouTube que no son más de 7 minutos, 8 minutos de ejercicio, que muy bien lo puedes hacer en casa. Entonces yo les diría a las mamás que acaban de recién tener bebé, no se queden sin hacer ejercicio y revisen su alimentación. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Es posible que la lactancia te haga engordar en vez de adelgazar? Mira, todos los estudios que existen sobre este respecto y que yo he revisado, te apuntan a que no. Las mamás cuando están lactando, hay un mecanismo normal del cuerpo que hace que nos ayude a que perdamos el peso. El peso que se supone que ganamos normalmente durante el embarazo, ¿no? Un peso normal. Si eso está sucediendo,
otra vez, lo que la mamá tiene que hacer es revisar lo que está comiendo, ¿sí? Voy a darles unos tips ahorita más adelante, pero espero que tú me hagas las preguntas y a lo mejor ahí se acomodan. Ya. ¿Se distribuye el peso de diferente manera después del parto? Es decir, ¿hay áreas donde se engorda más? ¿Existen alimentos con los que se puede evitar engordar en determinadas áreas? Mira, ahí sí es una cosa un poco genética, ¿sí? Okay. O sea, habemos personas que a lo mejor cuando subimos de peso aquí, en el vientre, otras personas que suben en la cadera. Eso sí es un poquito genético, ¿sí? Que sea un alimento en particular, que sea el que te engorda el estómago o la cara o el trasero, no. O sea, no es un alimento en particular. Yo no he visto ningún estudio al respecto. Es simplemente que ahí sí la genética juega un factor importante. Lo que sí se ha visto, y eso obviamente ya está comprobado por la ciencia, es que las mujeres durante el embarazo puede ser que nos cambie un poco la estructura del cuerpo, ¿sí? Y estoy hablando de estructura ósea. Es decir, puede ser que se ensanchen las caderas, no a todas, ojalá a mí me hubiera pasado, yo tengo la cadera pequeña. Puede ser que los pies se nos hagan un poco más grandes. Algunas inclusive hay reportes de gente que dice las orejas han crecido un poco, o sea, ese tipo de cosas, pero la parte, digamos, estructural. Pero no el tejido adiposo. El tejido adiposo que se coloque en una sola zona, simplemente porque comes determinado alimento, no está, la ciencia no ha contabilizado eso. No. Ok, perfecto. Y luego, la última pregunta. ¿Qué pasa cuando mi hijo ha cumplido ya 5, 10 años y sigo con el sobrepeso del posparto? Sí. Ya no sé si se llama sobrepeso del posparto. ¿Qué pasa ahí? Pues miren, yo diría, tienes que revisar tu dieta. Y ahí déjame, si esa es la última pregunta, entonces déjame darle unos tips a la gente que te ve. Mira, yo lo que hago con mis clientes es, y está comprobadísimo, tú no puedes mandar a la guerra a nadie sin fusil. Así tenemos un dicho, ¿no? No sé si tú también lo tienes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le decimos a una persona, pues ve y corta calorías. Trata de bajar y corta calorías, pero no le ayudas con algo, esa persona desgraciadamente lo más seguro es que la mandes a que vaya a fracasar, ¿sí? En su propósito. Ahora, va la explicación científica. ¿Por qué fracasamos cuando queremos bajar de peso? Y eso va para las madres recién paridas y demás personas. Número 1, porque empezamos con nuestros hábitos y seguramente tenemos algún hábito de alimentos que ha cambiado nuestra microbiota. La microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal. Ahora le llamamos microbiota porque se ha visto que es un mundo de cantidad de bacterias que tenemos en el tracto intestinal. Ahora, cuando nuestro tracto intestinal empieza a cambiar y las bacterias se empiezan digamos que se empieza a popular de las bacterias malas, y digo malas entre comillas, esas bacterias, y está comprobado por ciencia, se han hecho experimentos donde determinadas bacterias hace que engordes más, ¿sí? ¿Y por qué va una persona a subir de peso más? Número 1, porque esas bacterias realmente hablan, se comunican con nuestras células, con nuestros neurotransmisores. Nuestros transmisores mandan la señal al cerebro y dicen, yo lo que necesito es comer glucosa, ¿sí? Glucosa rápida, necesito ya. Entonces la gente que dice, es que yo tengo muchos cravings, ¿no? En inglés, los antojos. Tengo muchos antojos, y sobre todo las madres que acaban de dar a luz, muchas por dulce. Tienen antojos por dulce, tienen antojos por carbohidratos simples, ¿sí? Por el pan dulce, el pan blanco, solo con mantequilla, es lo único que quieren comer. Bueno, eso es porque desafortunadamente su microbiota se ha desbalanceado.
Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando se quiere tratar de perder peso es balancear la microbiota. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos a que vuelva a regresar a un estado sano, donde haya bacteria no tan buena y bacteria de la que nos ayuda más? ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Bueno, pues yo lo que siempre sugiero a mis clientes, número 1, hay que suplementarnos con probióticos. Los suplementos con probióticos son bacteria que está viva, bacteria y levadura, que nos tomamos como una pastillita, digamos, en cápsulas y demás, y nos ayudan a repopular esa bacteria buena. La bacteria buena, pues normalmente ustedes a lo mejor han oído hablar, es el Lactobacillus, el Bifidobacteria, esos son el tipo de bacteria buena. Alimentos que tienen esa bacteria también, que son buenas, son por ejemplo el kéfir, el yogur, el chacru, ¿sí? Los alimentos que están fermentados. Está muy de moda, por ejemplo, el kimchi que es coreano, si lo has probado, un poco picoso. Estos son alimentos fermentados que también nos ayudan a repopular la microbiota buena, digamos, ¿sí? La bacteria positiva. Ahora, también la bacteria positiva se tiene que alimentar. ¿De qué se alimenta la bacteria positiva? Para que sigamos generando a que esa bacteria se siga colonizando en todo nuestro tracto digestivo. Bueno, pues hay unos alimentos que se llaman los alimentos prebióticos, no probióticos, prebióticos, que son los que alimentan a esa bacteria. Esos alimentos prebióticos están en las fibras, por ejemplo, están en los espárragos, en el poro, en esos alimentos que son como más fibrosos. En las frutas tenemos muchas frutas que tienen esos prebióticos, el plátano, la sandía, la toronja, la manzana. Esos son frutas que nos ayudan mucho a que cuando ya estamos repopulando nuestra microbiota, entonces se siga manteniendo y empiece ella solita a balancear, digamos, a balancear. Yo eso diría que es para mí darles el arma. Ese es el arma que la persona tiene que tener, la número 1, para ir a combatir esas ganas, esos cravings, esos antojos que tienen, que desafortunadamente son los que no le permiten moverse y tener una dieta más balanceada. Cuando hablamos de balanceada, en la nutrición todo se trata de balance, ¿sí? Podemos comer las cosas que nos gustan, pero ¿qué tanto? Y además, ¿qué cosas? ¿Sí? Yo diría, para las madres que acaban de tener a su bebé, que siguieran esa estrategia, se suplementaran con probióticos, cambiaran su dieta en el sentido de que la revisaran. ¿Qué tantos prebióticos están comiendo? ¿Qué tanto yogur? ¿Qué tanto kéfir? Metan esos alimentos a su dieta, ¿sí? Y también les diría, lleven un diario. Lleven un diario, eso es algo muy personal, no tienen que enseñárselo a nadie, obviamente. Y sean honestas con ustedes mismas, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy comiendo que me está afectando? Hidratarse, tenemos que tomar mucha agua, ¿sí? Especialmente una mamá que está dando pecho al bebé, tiene que tomar mucha agua, y aún así cuando ya no estés dando pecho y es una mamá como la que me dabas el ejemplo 10 años después, seguir hidratándote. Es muy importante la hidratación para poder lograr también tener un peso ideal, digamos, un peso ideal de acuerdo a tu estructura ósea y demás. Ok. Ok, muchas gracias, Irma. Sí, te agradezco por tu tiempo. Y ahora vamos a invitar a todas las personas que tienen dudas, que quisieran que Irma les haga un plan y qué sé yo, a contactarse con ella, que está acá en el primer comentario. Vamos a dejar su dirección, sus cuentas de Instagram, su email, lo que necesiten para contactarse directamente con ella. Si alguien quiere hacer el plan y quiere de una vez ponerse las pilas para tener una nutrición ideal, bajo el código Solo una Mamá puede tener el 10% de descuento en tu plan, ¿no es cierto? En tu plan de alimentación. También me ha interesado que puedes hacer un plan que sea familiar, no solamente para la mamá, sino un plan que lo lleven a cabo la familia entera.
Claro. Yo trabajo sobre todo con mis clientes a cambiar hábitos, ¿sí? A cambiar hábitos, a romper paradigmas y romper estilos de vida que mucha gente no le ha ayudado a conservar una salud fuerte. Entonces, lo que yo trato de hacer es algo a profundidad y algo sustentable en el tiempo, que la persona pueda a través del tiempo seguir teniendo una vida bastante saludable, una dieta muy saludable sin tener que hacer esos sacrificios que muchas veces son esas dietas que no funcionan. Todo esto puedes hacerlo vía Zoom también. Sí, yo trabajo vía Zoom, vía yo virtual. trabajo vía virtual también, sí, claro que sí. Ok, entonces invitamos a todos a contactarla y para que tengamos más videos que estén con los temas que a ustedes les interesan, también pueden mandar comentarios, compartir y etcétera. Bueno.